incorporando, lo vamos aceptando. Bien, buen día, chiquillos. A todos, día Días. viernes en historia. Nos acompaña en esta oportunidad el profesor César Galleguillos, ya su profesor de ciencias. Me ¿Por robé la qué? clase. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un trabajo conjunto, tanto en historia como en ciencia, con la finalidad de aglutinar ambos mundos, ya juntar ambos mundos. Recuerden que estamos trabajando el tema de la incorporación del territorio nacional, y dentro de la incorporación del territorio nacional hay un apéndice, un pequeño elemento que dice relación con la importancia de las expediciones científicas, es decir, el rol de la ciencia durante ese periodo, que es realmente importante para conocer el territorio de entonces y las potencialidades que tenía para la actualidad en el desarrollo del país. Así que le voy a dar la palabra a César para que obviamente lo conoce, ¿no? Pero para saludarnos, obviamente. Bueno, me presento, soy el invitado especial de la clase de historia. Eh, bueno, pues chiquillos, ustedes ya saben cómo trabajamos nosotros en ciencia. Así que la idea es trabajar de la misma manera ahora en historia. ¿Ya? Trabajemos todos en conjunto, basémonos en preguntas, vámonos preguntándonos, vamos no creyendo lo que siempre está ahí, ¿ya? Así como casi los convenzo de que la Tierra era plana, ahora los vamos a intentar convencer con el profe Diego de algunas otras mentirillas y la idea es que ustedes vayan preguntándose y vayan no creyéndonos. El no creer es la mejor forma de hacer ciencia, ¿ya? Para que vayan saliendo buenas preguntas. ¿Ya? Así que pregúntense todo y esa es la idea para que tengamos una clase entretenida. Sí, muy bien dice César. En realidad, aunque no lo parezca, aunque parezcan mundos tan opuestos, la historia y la ciencia tienen, la verdad, que mucho sentido. Es más, la historia es considerada una ciencia. Probablemente una ciencia dura, exacta, probablemente 2 más 2 en historia obviamente no es igual a 4, pero sí intenta ambos mundos develar, es decir, dar criterio a sacar la verdad. Lo que diferimos un poco, obviamente, o bastante, es ya, digamos, las metodologías, pero básicamente es llevarlo usted a la inquietud. La historia sin la inquietud, sin las preguntas, no tiene mucho sentido, y la ciencia sin la hipotetización, sin decirse el por qué, mirar el mundo, decir por qué ocurre tal o cual cosa, es el principio prácticamente del todo, ¿ya? Así que más o menos en ese estilo vamos a ir trabajando. Obviamente, como las clases también tienen el sentido de esclarecer el trabajo que tienen que hacer, actualmente tienen las guías de trabajo que son los mapas, ¿vale? Entonces estuvieron trabajando la guía número 11 con respecto a la modificación del territorio nacional, que es también parte del trabajo que se quiere hacer con el Fondo Conciencia, que es trabajar el hecho de cómo Chile se modifica tanto y cómo cambia, digamos, su estructura territorial. Mm, ¿Cómo pasamos de este Chile así como con guatita, por así decirlo, al Chile actual? Y para eso el rol de la ciencia también fue muy importante y muy eh, primordial a la hora de tomar las decisiones. Y ese es por ahí el camino. Entonces, la guía número 12 tienen que ir trabajando el hecho de el análisis de un mapa en forma ya más exhaustiva. ¿Qué les propongo yo? Como en cada cosa, exploración sistemática, es decir, no dejen nada al azar ni nada afuera, leer cada uno de los puntos, en este caso se propone un paso a paso para analizar el mapa. ¿Cuál mapa? Les dejo un ejemplo, pero este mapa, ¿ya? Y que eso tiene mucha relación con, en este caso, con trabajo con César. Se le denomina colonización del sur de Chile hacia el siglo XIX, que en el fondo, entender que la población chilena no llegaba más allá cerca de 1,5 millones de habitantes, 1,200,000 de habitantes, y que habían territorios aún ya de origen de nuestro país en que los podríamos fijar en, por ahí el Norte Grande, lugar muy árido, inhóspito, difícil de vivir, en cuyos límites, el determinado desierto de Atacama era muy difícil, no solo de habitar, sino de decir hasta qué punto llega Chile, hasta qué punto llega la otra nación. Y el otro, o un segundo punto, sería la Patagonia, un lugar infinitamente más difícil de vivir. Imagínense las condiciones de la Patagonia. Lluvia, humedad, intenso frío, viento
terribles, ¿ya? Marejadas ni hablar, entonces las condiciones de vida de ahí las hacían muy difíciles de poder habitarlo, digamos. Sin embargo, ese hábitat ya lo tenía desde su origen, pueblo originario, que un poco lo voy a hablar hoy día. Y un último elemento es la Patagonia, que nos divide con una gran macroforma, que era muy difícil obviamente atravesar y poder poblar. Pero sin embargo los pueblos originarios, mapuche, entre otros, Huarpe, ya existían desde tiempo originario, ¿ya? Entonces ese es el trabajo que van a tener que hacer en este caso siendo el paso a paso, ya aquí los elementos sugeridos. Entonces ya vamos al terreno de las consultas y preguntas, de todo lo que pueda aquí aparecer. Por favor, la idea es que pongan atención al PPT, vayan siguiendo, porque al inicio voy a hacer una pequeña exposición de todo, pero que de una u otra forma ya vayan creándose las inquietudes, ¿vale? Esta parte necesariamente tiene que ser de contada, ¿ok? Así que, indicaciones generales como siempre, y específicas, cuando se le quiera dar la palabra, inmediatamente ustedes prenden el audio y tomamos apuntes sobre lo que ustedes están diciendo. Dos objetivos de clase, la habilidad de los mapas, pero por sobre todo el reconocer, ¿cierto?, elementos de incorporación y ocupación del territorio nacional y el impulso del Estado, el impulso del habitante del Estado para esos cambios, ¿vale? Ya, comencemos en la primera diapositiva. Si estamos hablando del sur de Chile, o poblar el sur de Chile, uno de los primeros elementos que van a aparecer hacia 1822 es la incorporación de la isla de Chiloé. La isla de Chiloé, para entonces, aún seguía siendo española. Finalizada la independencia en 1818. El último bastión, es decir, el último lugar en que quedaron más o menos los españoles habitando ahí, se afincaron en la isla de Chiloé. Para eso, una última expedición a cargo de Ramón Freire, ya general de entonces, intenta expulsar a los españoles, probablemente en las últimas batallas que se tiene desde el periodo. Y aun cuando, con la finalidad de no desgastar más esta cruenta guerra, se llega al Tratado de Tantauco, hacia 1826, en que se establece que estos últimos españoles que quedan acá, en vez de volver a su territorio de origen, a la madre patria, se incorporan al territorio chileno. Y con eso se logra que Chiloé pase a ser del territorio nacional, que es una cuestión tremendamente importante para la época, porque la isla servirá incluso de reducto por mucho tiempo, incluso para prisioneros, pero por sobre todo una gran riqueza cultural que existía desde la colonia, ¿ya? Y el otro, muy importante, es la fundación del Fuerte Bulnes y de Punta Arenas, ¿ya? Hacia el denominado Estrecho de Magallanes, ¿ya? El Puerto Natales, Puerto William, Tierra del Fuego, donde se va a afincar un desarrollo comercial, sobre todo de la crianza de la oveja. ¿Qué es lo interesante acá? Que en el fondo es el Estado quien toma la decisión de comenzar a incorporar esos territorios. ¿Qué quiere decir con incorporar? Salen en el mapa, figuran en el mapa, pero de una otra forma no se habitan. No están ahí, no está anclado un lugar que diga, este es territorio chileno, ¿ya? Está en el mapa, está en el papel, pero de una otra forma se tiene que hacer efectivo, ¿ya? Y de esa forma, llegar a un punto muy clave, que incluso hasta conquistadores tan antaños como Pedro de Valdivia ya soñaban con incluso aterrizar en la Tierra Australis, en el fin de mundo, ¿ya? Porque hay mucho mito en torno a la Tierra del Fuego. Y una vez más, lo que yo antes decía, tierra muy hostil, muy inhóspita, de mucho frío, de intensa, de muy bajas temperaturas, pero que sin embargo... ¿Qué ver con tu madre? ¿Qué van a saber, pues? Vamos a... No alcancé a ver Qué hola. Milanay Morejón. ¿Quién es, profe? Vamos a... ¿Pero es del curso, Milanay Morejón? No, profe. No, me parece que es un video. Sácalo. Un video, sí, pues. Retira. Oiga, profe, ¿qué onda? No lo sé. A ver. ¿Tanto los del curso? A ver, reconozcamos. Que a veces se mete en hack. Sí, profe. ¿Son todos ustedes los chiquillos del curso? Sí, pero ¿quién era? ¿O era un video?
No lo En sé. un video el otro día yo estaba en una reunión y pasó lo mismo. César, ¿alcanzaste a identificar tú? No vi a quién le sonó el micrófono. Entonces la grabación puede salir, pues, profe. Después cuando termine la clase se puede ver. Sí, pero yo le saqué foto a todos los asistentes, así que vamos a ver al tiro quién no es del curso. Ya, ok. Tranquilo, Diego, yo voy a pasar la lista por mientras. De hecho, Ya. se Diego, fue, profe. porque éramos 30, ahora somos 30. Ya, Éramos 31, ahora somos 30. Así que tranquilo, yo lo veo. ya, ok. No, sí, ahora no La idea no es están compartir. todos los de la clase, los del curso. No hay Ya. nadie externo. Aquí están todos los del curso, ¿cierto, Benja? ¿Castro? ¿Son todos los del Sí. curso? Ya, ok. Sí, profe. Yo voy a pasar lista ahora, así que tranquilo. Ya, ok. Sí, ya, perdón la interrupción en general, ¿eh? Pero no era el objetivo. Ya, ¿dónde iba? En la Tierra Australis, Tierra Final, ¿cierto? Aquí está, ¿o no, chiquillos? Perdón, que me perdí un poquito. Está en la Estrecho Magallanes, el final, ¿cierto? Vamos a empezar a corroborar que ya después ya está aceptando, no, Mauro y Gaceta, sí, del curso. Ya. Bueno, pero sí la habitaban pueblo originario, pueblos, digamos, de los que se llaman como pueblos primitivos, pero otros hablan como naturales, que tanto habitan el territorio chileno como el argentino, hacia el sur, extremo sur, la Patagonia. Entonces, uno se podría al tiro preguntar, pero ¿cómo es posible que haya gente que con ese nivel de hostilidad al clima tan difícil, tan complejo, haya existido vida, y no solo vida, flora y fauna silvestre, sino humanos, ¿ya? Absolutamente humanos. En este caso, pueblos como los Aoniken, Kawashkar, Yamanas y Selknam, ¿ya? Que poblaban ese gran territorio, pueblos denominados de origen nómade en realidad, pero que se afincan del lugar y pasan esta tierra de como Tierra del Fuego. Hay una pequeña anécdota que se cuenta, por ejemplo, del mismo Beagle o otros navegantes, ¿cierto? Que pasa que le llaman la Tierra del Fuego. ¿Alguien sabe por qué se le llamó Tierra del Fuego? ¿Hay alguno? Este es como típica historia, ¿no? Media verdad, medio mito, medio Yo sé, leyenda. profesor, Ya, dale, a ver. porque ahí creo que pasó un barco, hicieron un montón de fogatas por abajo. Claro, sí, es No me cierto. acuerdo mucho la historia. Sí, está bien, está bien, está bien. Por eso digo, Ah, pensé, Yo había hecho un trabajo de pensé que era ese lugar. volcanes. como medio volcanes, ¿ya? Sí, volcanes. ¿Ya? Lo que dice, me parece que era Frey, lo que dice Frey es cierto. Medio mito, medio verdad, medio cuento, pero todo también suma un poquito, es cierto. Pasaban distintos navegantes, obviamente, por ahí, por una razón bien, bien importante para el Ecuador, súper importante, que lo voy a dejar ahí. ¿Por qué era tan importante la Tierra del Fuego? O el Estrecho Magallanes, o prácticamente el Cabo de Hornos. ¿Por qué era tan relevante? ¿Por qué era tan importante? Y medio la obsesión de siempre del hombre de llegar hasta acá, ¿ya? Eso dejámoslo ahí en inquietud. ¿Por qué? Pero claro, los navegantes que sí atravesaban esos cañaverales muy complejos de navegar, encuentran que las distintas casas, estas distintas chozas, obviamente, tal como dice Frey, hacen el fuego. El fuego es un elemento desde inmemorial, primitivo, que acompaña al ser humano, por varios elementos, comida, calor, reunión familiar, protección hacia cualquier amenaza, etc. Y obviamente una representación también de ciertos elementos divinos. Y cada uno, al momento de pasar estas distintas chozas, hacían como una especie de tierra de fuego, que emergía el fuego de distintas chozas, un montón de distintos lados. Entonces, claro, se dio como una tierra de fueguina, la tierra del fuego, que emergen y aparecen. Y lo otro también los patagones, porque si estos hombres, estos habitantes, llegaban a tener una envergadura física de 1,85 m, 1,90 m con facilidad, en donde sus extremidades eran realmente gigantes, de características muy, muy fornidas, ¿ya? Y que muchos dicen que Patagonia o Patagonia por lo grande que eran, ¿ya? Los patones, los patagones, ¿ya? En sus pies sobre todo. Porque iban así, prácticamente en medio taparrabo, en temperaturas muy inhóspitas, salvo pieles de animales y todo lo que encontrarán a su alrededor. ¿A qué va toda esta historia? El hombre blanco, por así decirlo,
con la idea de conquistar esa tierra, va desplazando a estos pueblos, y mucho se habla incluso de que se llevó un exterminio, un genocidio de estos pueblos originarios. Y así, cada uno fueron reduciéndose hasta llegar al punto de desaparecer. Hoy en día nos quedan vestigios básicamente de imágenes, un poco su lengua, no eran de escritura, eran de historia oral, y que se va dando como consecuencia de este proceso de incorporar el territorio. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar ahí aún, y quedó la inquietud, o se le genere, ¿ya?, de por qué tan importante el Estrecho de Magallanes. ¿Ok? Entonces, repasando, hasta ahí lo importante es conquistar, o por así decirlo, ocupar el sur de Chile. Chiloé, Punta Arenas, es el mismo Punta Arenas que no estaba habitado, pero sí por pueblo originario, ¿ya?, se da hacia el sur, pero con consecuencias, por ejemplo, de desplazamiento o quitar terreno y vida a muchos de estos pueblos, ¿ya?, hasta el momento que solamente nos quedan imágenes de ellos. Y por último está la colonización, en este caso de Valdivia y Yanquihue, ¿ya? Se promueve mucho la incorporación de la ley de colonización. ¿Qué quiere decir un colono? Un colono es una persona de otro lugar, de otra nacionalidad, con la finalidad de comenzar a poblar ese territorio, ¿ya? Y sobre todo se promueve el inmigrante europeo. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, típico de la cerveza alemana, la Kunstmann y otras, ya que en el fondo hacer de esta tierra un desarrollo productivo, ¿ya? Y eso aboga al Estado, entonces. Asegurar los territorios y hacerlos de una u otra forma que sean labrables, que sean trabajables. Porque lo habitaba el indígena, pero que de una u otra forma no lo desarrollaba productivamente, sino para sí, ¿ya? Y aquí el nexo que se puede hacer tranquilamente, o la unión que se puede hacer, en este caso, con ciencia y el profesor César, porque en el fondo es una decisión del Estado que quiere desarrollar la tierra, pero que también llama a expediciones científicas y europeos a que, por así decirlo, miren este territorio, lo observen y digan, esta tierra sirve para esto, ¿ya? Esta tierra es productiva para esto. A los chilenos les va a servir esta tierra para esto y aquello, porque el rol del Estado de entonces es promover el desarrollo del país, ¿ya? Y para eso va a haber unas grandes expediciones científicas, de todo tipo, que los contrata el Estado. Es decir, un contrato es alguien que paga, lo contrata y le dice, ¿sabe qué, señor? Según sus conocimientos, según su sabiduría, según su experiencia, a nosotros nos sería muy beneficioso que usted llegue a nuestro país y nos diga, en tal zona del país sirve para tal nivel de producción. Mire, al sur de Chile, esas tierras nosotros no sabemos muy bien para qué sirven. ¿Qué opinión tiene usted? Y se encuentran con este caballero, que quiero que lo observen, quiero que lean un poco lo que sale ahí, para hacerse una idea de quién será, de quién se tratará, porque a la época es un verdadero rockstar, es una eminencia de la sabiduría científica. Entonces, sin a él proponérselo, viajando por Chile, como por un viaje muy largo que hace prácticamente alrededor del mundo, se encuentra y le preguntan por señor tal, ¿qué le parece que el sur de nuestro país servirá de algo? ¿Tiene algún sentido? César, si nos puede esclarecer un poco. Sí, por supuesto, ahí yo les doy el marco. A ver, miren, chiquillos, fíjense, tenemos un naturalista, o sea, alguien que es experto en lo que sería la botánica, la zoología, la antropología, y se fija esta persona en cómo es el ambiente. ¿De qué le sirve a un país saber cómo es el ambiente? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me serviría estudiar el ambiente? Si yo como país, se supone que quiero formar mi estado, quiero crecer, ¿y de qué me sirve entonces tener un naturalista? ¿Qué debería ser un naturalista? Sí, Frey, dale nomás. Antes que, me parece que estaba Bastián Torres, pero antes estaba Frey que había levantado la mano. Vamos primero con Frey y después Bastián, ¿vale? Yo creo que para explorar más igual era el área científica. Pero fíjate, al país, yo como Estado chileno, ¿de qué me sirve explorar el área científica? Pensemos que es un país que está surgiendo,
Bueno, igual, si exploras más y descubres más cosas, ganarías más dinero. ¿Ya? ¿Y cómo se gana dinero? ¿Qué cosas necesito? Mm, dinero. Ya, pero fíjate, en la época en que estamos en el Era 1830. como, no sé, abundante Producciones, cobre, minerales. eso, Ya, por ejemplo minerales. aquí, Tener a los ver, materiales igual minería, necesarios para poder ya, buscar las diferentes cosas. ya, bien, por ejemplo, minería. Pero fíjense, este tipo es zoólogo, o sea, estudia los animales, es botánico, estudia las plantas. ¿Por qué? ¿Por qué las plantas, los animales? Yo creo que las plantas, así para saber, como ya han encontrado así minerales, oro, y puede haber así una planta específica que estuviera ahí. Ya, algún recurso, o sea, verlo Sí. como recurso, ¿ya? Pero vamos más allá, más allá. Por ejemplo, si yo miro un ecosistema, miro un desierto y miro una selva, y quiero verlo desde el punto de vista de la sobrevida, de poder vivir, ¿cuál está mejor? La ¿Cuál me selva. sirve más? El Ya, la desierto, selva. ¿El ah, desierto? pero ¿O para poder vivir? sobrevida, Para poder vivir. La selva. ah, Por la La las selva. Sería selva, como diferentes el ¿ya? recursos que centro tiene. porque ¿Ya? en el no estaría con mucho desierto y en el sur haría mucho frío. ¿Ya? Sería como Entonces, el centro. ya, algo más al centro, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿quién podría, y obviamente cuando hablamos de vida, hablamos de toda vida, incluyendo la vida humana. Entonces, ¿quién es el mejor científico para poder decirme dónde puedo colonizar algo? ¿Un geólogo o un botánico? Geólogo. Un botánico, porque el Ah, geólogo me podría decir, no, mira, que hay tales minerales, pero yo no sé si podéis vivir ahí. Por lo tanto, ¿de qué me sirve tener unos minerales en un lugar si es que no los voy a poder extraer porque no puedo vivir ahí? Entonces, ahí se dan cuenta la importancia de este científico. Y este científico, como dice el profe Diego, era un verdadero rockstar, o sea, era una eminencia científica. ¿Y quién es? ¿Alguien sabe quién es? no. No, es súper conocido. No, ¿Serio? Es súper conocido. Naturalista. Botánico, zoólogo, naturalista. Sí, es muy conocido por una teoría súper rupturista. Sí, de hecho, él plantea una teoría que hasta el día de hoy se ocupa. No, nadie se le ocurre. A ver, pónganlo más pelado y pónganle una tremenda barba. ¿Viste? Así como, claro, cámbiale la... Yo sé, ¿Quién es? no. ¿Quién es? Einstein. Darwin. No, no, Darwin. Bien. Sí, es Charles Darwin. Darwin, ahora sí el mapa, Diego. Ya. Charles Darwin es quien pasa por Chile, ¿ya? Y si se fijan, pasa por el estrecho de Magallanes, ¿ya? Acá abajito, y después pasa incluso por Valparaíso. Pero fíjense que entre todo este periodo, entre el estrecho de Magallanes y Valparaíso, se echa casi un año, ¿ya? Se echa casi un año en solo ese lugar, ¿ya? O sea, él literalmente se fue recorriendo Chile para poder saber y descubrir cómo era el territorio. De hecho, si nos fijamos ya en lo que es la temporalidad, Darwin pasa el 34 por Punta Arena, pero Punta Arena no existía. Punta Arena se funda el 48. ¿Y quién habrá dicho que en Punta Arena sí se podía tener vida? Imagínense, pasa Darwin por ahí y ve a los Selknam, se da cuenta que, oye, aquí hay pueblos originales, o sea, hay seres humanos. Y después pasáis por el desierto de Atacama, oye, aquí no hay nadie. O sea, el único pueblo que encontráis lo encontráis arriba en el altiplano, pero acá en el desierto como tal no hay nadie. Entonces, ¿y cuál es la importancia entonces de decir que tengo vida, tengo seres humanos, ya, y ahora por qué hacer una ciudad allá abajo? Porque se pueden acostumbrar al hábitat donde están, ¿o no crees? Ya no, pero más allá, ¿por qué hacer una ciudad justo ahí en el estrecho de Magallanes? Pensemos como estado.
¿De qué me sirve? Porque, no sé, habrá riqueza. Fíjate, en las rutas comerciales de la época, ¿por dónde pasaban todos los barcos? eh, por estaciones de... ¿Por dónde tenían que pasar Chile. todos los barcos si querían cruzar de un océano a otro? ¿Qué cosa? ¿Cómo era la pregunta? Si yo quiero ir de Inglaterra a no ¿Por la sé, Ciudad de Fuego? ya tengo que pasar por abajo, tengo que pasar sí o sí por el estrecho de Magallanes. Entonces imagínate que un científico venga y diga, ¿sabes qué? Mira, encontré civilizaciones ahí abajo. Y esas civilizaciones pueden vivir tranquilamente. Y todos los barcos que tengan alguna ruta comercial, les es más fácil pasar por acá abajo que darse toda la vuelta al mundo. Entonces, claro, hago una ciudad, colonizo. Entonces, si nos fijamos, las decisiones que toma Darwin en su investigación científica, al final las termina tomando el Estado para poder tomar otras decisiones, ¿ya? Darwin también pasa, por ejemplo, por la Patagonia actualmente argentina, ¿ya? Y se da cuenta de cómo es ese ambiente, ¿ya? Se da cuenta de cómo es el ambiente. Después, si nos fijamos también, pasa por las Malvinas argentinas, ¿ya? Que estaban bajo el dominio inglés. Y fíjense, ¿y Darwin de dónde sale? ¿De dónde zarpa? Aquí una pequeña pista ahí con el Ahí. mouse. ¿De Ovar? Plymouth. Fillmore. Ah, Fillmore. Plymouth. ¿Eso qué país es? España, ¿no? No, Arriba España. arriba de España, el país de arriba de España. Una isla bien África. grande. ¿Qué onda? Europa. Sí, No. es el continente, pero... Alemana. Gracias. estamos en adivinanza. Ubiquémonos más o menos especialmente, porque si no vamos a estar en adivinanza. Continente africano, ¿cierto? El Sí. continente europeo, ¿cierto? Y se podríamos dividir entre Europa Oriental, Occidental, etcétera, etcétera. Pero es una isla grande, muy, muy grande. Es parte del continente europeo, pero es una isla. Diego, hay que silenciar un micrófono. Ahí sí. Hombre. Profe, ¿quién tiene música detrás? Ah, no sería. Ah, no. Sí, ya lo silencié. Inglaterra. Japón, ¿o no? No, Profe, ¿qué pasó, Rigo? dijo el Brando Martínez que se le salió la clase y dice que está esperando todavía en lista de espera. No, sí lo acepté hace un rato, pero no sé. Pero ya lo acepté. Por ahí escribieron Inglaterra, sí. Ahí escribieron Inglaterra. Parte en Plymouth. Inglaterra. Sí, se lo escribieron. Plymouth. Inglaterra, y fíjense, Inglaterra, y entonces Darwin pasó por las Malvinas, ¿y de dónde venía? Y de Inglaterra, y Inglaterra, ocupa las Malvinas. Entonces, si nos damos cuenta, la influencia de la ciencia en las decisiones políticas es súper compleja, ¿ya? O sea, definitivamente los estados se basaban en sus decisiones según lo que nos podía entregar un científico. Y eso nos da para mucho para poder pensar. ¿Diego? Sí. En relación a lo actual. Claro, en relación a lo actual y de tiempo más o menos, sobre todo del siglo XIX. Este es el siglo en que se tiene mucha fe en la ciencia. Es donde se practica el método científico, aparecen figuras como Augusto Comte, me imagino que en algún momento tú lo nombres, que es Augusto Comte en el método científico, la exploración, la experiencia de la observación y de comprobar. Entonces, lo que diga un científico va a ser muy, muy gravitante y muy importante. Pero tal como dice César, en este viaje que hace Charles Darwin, él no se espera, simplemente le preguntan, es tan eminencia, tan rockstar, que le preguntan por un territorio que nosotros queremos dilucidar con César. Nosotros estamos aquí, no estamos cavilando, nos estamos preguntando, ¿en qué carajo, qué está pensando el Estado chileno
en la Patagonia Argentina, en este mapa de este Chile con guatita, ¿cierto? Que hemos visto. ¿Por qué? Porque esa tierra la dejamos así como así, ¡pum! Bueno, para Argentina, sí, dejémoslo. A la última clase ustedes hicieron varias preguntas. Me dijeron, profe, es que estábamos en guerra. Profe, es que con los argentinos al final terminamos como dejando la tierra nomás. Es que esa tierra no importaba, etcétera, etcétera. Hay muchas teorías al respecto. Sí, Pero, entiendo. sí, no sé si alguien dijo, pero la opinión, en este caso de un científico, fue de tal impacto para no solo la opinión pública, sino para el Estado chileno, que terminó dando o zanjando algo que lo pensaba el Estado chileno de qué hacer con esa tierra. Entonces, ese es el nexo que queremos hacer con César. A tal punto es importante el rol de los científicos y el rol de la ciencia en ese periodo, que de una u otra forma ayudó a la clase política o ayudó a los estados a decidir, ¿ya? Y a tomar decisiones con respecto a qué es lo más o qué es lo mejor en el fondo para el Chile de entonces, ¿ya? Y eso lo podemos llevar incluso extrapolándolo a la actualidad. Qué tan importante incluso la ciencia hoy es para ti, para mí, para todos en este país, ¿no? Y en ese, Bueno. claro, y en ese transcurso, perdón, para que sea tú, en ese Sí. transcurso, Charles Darwin recorre, si se dan cuenta, el Estrecho Magallanes, que es, verdad, esa duda me queda. ¿Por qué es tan importante el Estrecho Magallanes? Aunque caiga por el chat. Nos quedan 5 minutos de clase. ¿Por qué es tan importante el Estrecho? Porque Fíjense. por ahí pasó un ser importante. ¿Solo un ser? ¿Solo un ser? Así como, Sí, obvio. ¿Porque era la ruta más corta? Ya, era la ruta más corta. O sea, lo más inteligente sería, Charles Darwin, Plymouth, por acá, pum, pum. ¿Podía pasar de acá para allá? Pum, No. pum, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque está en Centroamérica. Exacto. La única ruta viable para la época era darse toda la vuelta por acá y pasar por el Estrecho Magallanes. Era la única. Pero, ¿por qué se da la vuelta entera? Y no se devuelve. Muy buena pregunta. Oye, faltaba esa pregunta, menos mal. Muy buena pregunta. Fíjate, ¿por qué se da la vuelta entera? ¿Cuál era? Y aquí entramos de nuevo al método científico. ¿Cuál A era lo el mejor objetivo? Dime. seguía así como la corriente, y si se devolvía se iba a demorar más porque era contracorriente. ¿Sería por eso? Podría ser, pero fíjate más allá. ¿Cuál era el objetivo de Darwin? Darwin quería comparar cómo eran los organismos en relación al ambiente, ¿ya? Por lo tanto, imagínate, revisó toda América, ¿ya? Viendo cómo los organismos eran distintos en relación a cada ambiente distinto, ¿ya? Y fíjate que, entonces, si tengo toda América, ¿no será bueno revisar otros lugares? Y fíjense, y este dato es súper importante, muchos de los puntos donde para Darwin, Valparaíso, fíjense, Valparaíso, Montevideo, Cape Town, África, después Kings George, en Australia, después Hobart, Australia, Sydney, Australia. Si nos fijamos, si se dan cuenta, es como una línea. Están todos en la misma línea. Por lo tanto, se supone que si están en la misma línea, debería tener climas parecidos en relación a temperatura, en relación a cantidad de luz al año. Por lo tanto, si tengo climas parecidos, debería encontrar ¿qué cosa? Organismos iguales o distintos, o parecidos o distintos. ¿Parecidos o no? Muy bien. Y esa es una de las preguntas que quiere responder Darwin. Si es que tengo climas parecidos y cantidad de luz muy parecida y ambientes muy parecidos, debería tener organismos parecidos. Y por eso Darwin entonces se da la vuelta entera y pasa por esos lugares claves. ¿Ya? Entonces, muy buena observación, muy buena observación. Sí, es cierto, muy buena observación. Tenemos que decidir algo porque nos quedan 2 minutos 20, o cerramos, no sé si van a otro tipo de duda.
Y así también aprovechamos cuál es el verdadero interés, porque en el chat hay harta gente que no sé si está le importa más Sí. estar chateando que estar en la clase y aprovechando que tiene dos profesores enfrente suyo para estar trabajando. Recuerden que todo se graba, incluso lo del mismo chat, para que pongan atención. Así que no sé, César, si tomamos una decisión de conectarnos un ratito más, porque va a quedar solamente un minuto. La lista, no sé si la tienes. Mira, necesito que me confirmen porque me faltan dos. Tengo Alfaro, Araya, Borbarán, Brito, Castro, Corvalán, Cortés, Díaz, Fernández, Frey, Garrido, Gil, González Guillermo, González Tomás, Guillén, Gutiérrez, Inostroza, Ibaceta, Howes, Martínez, Mazdis, Medina, Menacho, Moreno, Holguín, Reyes, Torres y Zúñiga. No sé si falta alguien. Yo falto, profesor. ¿Yo quién, po, hombre? Carvajal. Ya. Profesor, ¿Nadie más? ¿Sí? se me ha descargado el teléfono. Bueno, no tenemos Yo, Alex Corbalán, recuerde que Sebastián Alex está Corbalán. junto con Rodrigo Araya. Ah, ya. Sebastián, Ya, ok. ¿qué? ¿Sebastián qué? Sebastián Vázquez. Vázquez, ok. Ya, Sebastián Ahí Vázquez estaríamos. con Araya. Sí, estamos. No sé, pues nos conectamos de nuevo un ratito para cerrar bien, porque si no... Conectémonos de nuevo. Ya. Sí, Los más al mismo interesados link. van al mismo link. Sí, Los más sí, interesados van a llegar, así que exacto. bien ahí, Ya, po. del mismo link. Ojalá que los que están leyendo en el chat no, po. Esperemos que no. Esperemos que no. Como es el sur chileno de esa época. ¿En cuál lado me conviene más colonizar? ¿El lado Pacífico o el lado Atlántico? De Chile, pues. Ya, pero el lado, ¿cuál? ¿El lado que actualmente es argentino o el lado que actualmente es chileno? es chileno. ¿El chileno? Porque Sigue. Vamos. No sé, como, Sí, dale. sí, como es más tranquilo, nadie más lo va a querer. Y ellos pueden hacer avances. Ya. Tenemos que pensar. ¿Es fácil vivir en la Patagonia Argentina actualmente? Ahora sí. Sí, porque tenemos calefacción, tenemos cómo extraer Porque la recursos. persona evoluciona. Ya, pero en esa época, en el 1800, ¿era fácil vivir ahí? No, No, pues, entonces, ¿me sirve? no lo sé. No me sirve, imagínate, si quiero vivir ahí, tengo que poner ciudades ahí para poder decir que no, si este territorio es mío, porque yo vivo aquí. O sea, sirve, pero de una manera que nadie más lo va a querer. Y así ellos van a estar más tranquilos. Ya, pero por ejemplo, esa fue la visión argentina. Argentina dijo, ya, yo quiero este territorio. Si usted no lo quiere, si usted encuentra que no hay nada, nosotros sí, bueno, nosotros lo queremos. Y de hecho, Argentina en su época, como unos 50 años después de que pasa Charles Darwin, contrata otro científico, ya que es el famoso Perito Moreno en Argentina. Y él recorre todo este territorio para delimitar de aquí para allá es chileno, de aquí para acá es Argentina. Y él sí se da cuenta de que hay grandes recursos naturales ahí. De hecho, ahí el profesor Diego me puede sacar la duda. Yo hasta el día de hoy tengo la duda de por qué en los mapas argentinos el Campos de Hielo Sur es de ellos y en el nuestro todavía sigue el litigio. Sí. Lo que pasa es de que, a ver, para un poco clarificar la idea en el todo, como lo dice Frey con respecto a quizás cierta tranquilidad o cuántas son las ventajas, o lo que dice Matías, depende de. Aquí hay algo que César lo ha dicho en más de una oportunidad. Los recursos o el conocimiento de la época es avanzado, pero ni hablar con el que se puede comparar actualmente. O sea, sáquense la idea de aquí de una rigurosidad
absolutamente científica, de que, por ejemplo, yo estoy en este punto, yo sé perfectamente en qué punto estoy, o yo sabía perfectamente de dónde partía Argentina y dónde partía, no sé, otra nación, otro país. Sin exagerar, un hito, es decir, un punto que divide un país del otro, tranquilamente podría haber sido incluso una piedra. Una de las cosas, por ejemplo, para ayudarte, César, en tu pregunta, una de las primeras formas de delimitar el territorio y dividir el Chile de la Argentina fue denominada las más altas cumbres. No tengo así como para dibujar, pero hazte una figura de que si las montañas más grandes, ¿ya? Una montaña más grande, si la caída del agua iba hacia territorio argentino, Sí. imagínate cómo va a ser, de quién iba a ser ese hito. Para Argentina. Y si esa agua caía para Chile, era chilena. Así de simple, así de básico, ¿cachai? Entonces, estamos en épocas en que es difícil, digamos, todo lo que se proponga hacer el Estado. Y los dineros, por sobre todo, son escasos. Entonces, ¿dónde yo voy a sacar mayor provecho a cierta área? Y eso es lo que ha hecho tanto énfasis César, o su profesor en este caso. Porque si un argentino en su momento es capaz científicamente de decir, mira, este territorio hay que investigar a este caballero, su origen, sus pensar, etcétera, pero decir, mira, ¿sabe qué? Esta tierra de acá es infinitamente mejor que la de allá. Y si una persona como Charles Darwin, ¿quién iba a rebatir? Porque en el fondo rebatir es decir, no, tú no tenés razón. O sea, Charles Darwin, pues viejo, o sea, si el compadre te decía, no, ¿sabes qué? Esta tierra no sirve de nada y ustedes no deberían estarse desgastando en esto. ¿Cómo refutáis eso? O sea, una eminencia de la época. Pero sin embargo, y a eso va un poco las clases, en que en el fondo esta época se termina teniendo muchas decisiones a partir de el pensar científico, la mentalidad científica, y cuánto de esta gente tiene la sabiduría para orientar a los países. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? La sabiduría para orientar a los países. O sea, imagínense, lo que está planteando el profe es un científico está diciendo hasta dónde debería llegar un país prácticamente. La opinión de un ente de ciencia, de una sola persona, fíjense, de una sola persona, está llevando a la decisión de querer o no querer un trozo de tierra de un país. Profesor, Entonces, dígame. tengo una duda, por así decirlo ya, si es que ahora en el 2020 mandan a un nuevo científico, él puede determinar, por así decirlo, si investiga y dice, ya, todo este pedazo de Argentina pasa para Chile, ¿eso puede pasar o ya no puede pasar? Matar a un científico, eso no ocurre, eso no pasa. No, actualmente no, por dos cosas. Una, hay tratados, o sea, se supone que hay tratados entre ambos países. Y dos, por lo menos en lo que es América, la opinión científica para la toma de decisiones de Estado no es tan fuerte. De hecho, fíjense exactamente lo que está pasando ahora con todos los rebrotes y asuntos en relación al coronavirus. Si analizamos, por ejemplo, España, hay manifestaciones sociales de que están pidiendo el no uso de mascarilla porque la mascarilla oprime la libertad de una persona. O sea, entonces la toma de decisiones está teniendo repercusiones sociales. Pero en otros países, por ejemplo, Alemania, ¿Qué se le ocurrió eso? Alemania, tenemos un país donde el número de casos se ha mantenido a raya. ¿Por qué? Porque las decisiones están tomadas en base a qué? A opinión científica. Y si analizamos otra cosa más, que es cuánta plata invierte, por ejemplo, Alemania en comparación a otros países en investigaciones científicas, es muchísimo más. Entonces, tenemos países que sí toman sus decisiones basados en expertos y otros que no. O sea, muchas veces se pregunta, y ahí entramos en política directamente, el ministro de algo, ¿qué profesión debería tener? Por ejemplo, no sé, el ministro de Transporte.
Ya, es ingeniero en transporte. Ya, lógico. El ministro de Educación tiene que ser profesor o ingeniero en profesiones, de profesores. ¿Cachai? Entonces, vámonos ahí. El ministro de Ciencia tiene que ser científico, o por ejemplo, el ministro de Salud tiene que ser un científico que estudie la salud o tiene que ser un médico. Claro. En el fondo es interesante porque hasta aquí punto ponemos la opinión tecnócrata, es decir, de un técnico especialista en todo para decidir algo. ¿Y qué va a ser el ejercicio que van a tener que hacer ustedes? Porque queremos un diálogo permanente, que en el fondo van a hacer trabajos grupales para que se vayan dando la idea de quiénes mejor trabajan uno con lo otro, porque eso quizás también lo podríamos hacer, y que van a tener que quizás investigar sobre ciertos elementos y convertirse en pequeños, en el fondo, ponerle a ustedes una disyuntiva, un problema, y ustedes de dónde ponen, digamos, esa decisión o buscan la mejor solución a cada uno de esos problemas. Como pensando incluso a la época, pero como pensando también en cualquier momento. No debería. ¿Ya? Así que la propuesta es la siguiente, para, digamos, creo yo, para sintetizarla, César. ¿Ya? Punto 1 es, tenemos un Chile que está recién saliendo y emergente. Imagínense como un niño recién caminando. ¿Ya? Tiene este territorio, pero que de alguna manera hay que ocuparlo. Y esa es la decisión que toma el Estado. El Estado. Funda ciudades, funda pueblos, funda lugares. 2. Tiene distintos propósitos con eso, bastante. Pero uno de ellos es esa tierra, ¿para qué me sirve? Esa tierra, ¿qué yo hago con ella? ¿Cuál es el propósito y esa finalidad desde el punto de vista absolutamente económico? Dejemos de lado un montón de consecuencias que eso trae, simplemente nos fijemos en eso. Y para ello, un último elemento, para ello yo contrato científicos. Contratos científicos. Y que me diga, señor, tanto, esta zona, esta región, este territorio, ¿para qué me sirve? No sé, hay varios, Domeyko, Filippi, Claudio Gay, que un poco cartografían, en la época de la cartografía, en la época de saber dónde yo vivo, imagínense el impacto, dónde yo vivo, dónde yo llego y hasta dónde yo puedo llegar. Fíjense las preguntas que me pueden hacer. Y otro, el que yo, para mí, mi gran signo de interrogación acá, es preguntarnos, bueno, y el señor Charles Darwin aquí, que nos dejó el tremendo mensaje acá, esta tierra, ¿qué sucedió con ella? ¿Por qué en el fondo se perdió, se cedió? ¿Fue una guerra? ¿Es que nosotros estábamos en guerra acá? Etcétera, etcétera. Hay muchas conjeturas que hacer, ¿no? Ningún punto de vista el lamentarse, si solamente hacer una historia y un correlato y unirlo con la ciencia. ¿Ya? Ese es más o menos el desafío que les queremos plantear con el profesor. Que tengo entendido, tienen clases el próximo viernes contigo, ¿verdad? Sí, el próximo viernes tienen clases de ciencia. Así que ahí vamos a iniciar este trabajo. También va a estar el profesor Diego. Y como les dice él, ustedes van a ser entes que van a tomar decisiones. ¿Ya? Eso es lo que nosotros la queremos. gracia es que ustedes tienen que decidir cómo van a hacer eso. ¿Ya? O sea, van a tener que buscar información, van a tener que justificar su decisión, ¿ya? Así como Chile justifica, porque Chile tiene que justificar el ceder todo este territorio. Porque yo no lo sé, ya lo cedí, ya, ¿y por qué? No te interesa por qué. No, o sea, hay una justificación detrás. Hay una justificación detrás. ¿Ya? Y ahí es donde entra la ciencia. Ahí es donde entra la ciencia, chiquillos, a ayudar a esa justificación. Claro. Así que esa es un poco la idea. Queríamos cerrar de esta forma porque, bueno, ya para más adelante no vamos a tener este problema, afortunadamente, el inconveniente de los tiempos, ¿ya? Así que vamos a tener, valga la redundancia, el tiempo para trabajar. Háganse también un poco lo que han hecho en lenguaje el último tiempo, que me parece que no están haciendo trabajos grupales, ¿no? No sé si me pueden ayudar ahí, porque yo no sé, bueno, no sigo mucho las clases de lenguaje, honestamente, pero no sé si Benjamín Castro, Torres, Díaz, si me pueden ayudar, si están haciendo más o menos ese trabajo, porque lo van a hacer acá, ya de trabajo grupal. ¿Han estado trabajando el lenguaje de esa forma, no? Haciendo trabajos grupales, ¿sí? Sí, así mismo vamos a trabajar. Ya, así mismo acá queremos... vamos a ser un poquito más grande, güey. Claro.
Asimismo queremos hacerlo, ya para la próxima semana, ya el desafío ya van a estar. Esta clase era solamente para que más o menos conocieran el paraguas histórico, por así decirlo, y que ya se hagan un poco menos la idea de convertirse en pequeños decidores desde el Chile de ese periodo y tomar sus decisiones, ¿ah? Pero sin adelantar demasiado. Así que les agradezco profundamente el hecho de que la gente con iniciativa propia haya querido seguir con nosotros para entender más y mejor, y porque, pucha, esto es solamente para ustedes. La verdad es que nosotros cuando nos craneamos algunas ideas pensando netamente en ustedes por un mejor curso, mejor alumno y gente que nos acompaña, porque ese es el fondo para nosotros un alumno, alguien que nos acompaña en los desafíos que les ponemos. Pensamos solamente en su puro crecimiento, a pesar de ser un año súper complicado. Pensamos únicamente en esa idea, ¿ya? Y finalizar el año de otra forma que no ha sido la tradicional probablemente en estas dos asignaturas al menos. No sé qué más quería agregarse. Así que eso, pues, chiquillos, muchas gracias. Ya, yo siempre les recalco, o sea, no hay profe sin alumno. Así que si ustedes están acá, les agradecemos y como dice el profe Diego, o sea, nuestro trabajo es en relación a ustedes. Así que entre mejor trabajen ustedes, mejor sale el trabajo y más entretenido se hace. Sí, sin Ya, duda. estamos intentando hacer cosas distintas para no estar siempre con la guía, salir un poquito de eso, tener un poquito más de interacción y que puedan aprender mejor. Esa es la gracia. Ya. Así que nada, pues felicitarlos, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima semana. ¿Ya? Yo también voy a estar ahí en la clase.